Buenas tardes muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Me están escribiendo de Panamá una pregunta muy interesante con respecto al poder de los otorgamientos negros. Me pregunta mi ahijado, él tiene como unos 4 o 5 años de rayado, se rayó conmigo aquí en Venezuela y él tiene la incógnita de por qué se dice en el Palo Mayombe y en los pactos mayores que los otorgamientos negros tienen más poder que los demás. Es importante aclarar que hay algo en la estructura anatómica, hay algo en el ADN, hay algo en ese código genético de las especies biológicas negras. No olviden que en el Palo Mayombe trabajamos con la energía. No es en sí la menga como tal la que obra el milagro, es la energía que contiene esa menga, que es la que es buscada por las entidades, por los dioses. ¿Por qué, por ejemplo, a Dios el Padre, para salvar y redimir los pecados de la humanidad, tuvo que expresar ese medio operandi, ese método operandi, a través de Jesucristo su Hijo, con el otorgamiento de la menga de su Hijo, y hacer que padeciera todo ese vía crucis en la cruz y morir después de todas esas penalidades, y que se fuera en contra del Imperio Romano y ser crucificado como rey de los judíos, y expresar ese sufrimiento en carne propia siendo el Hijo de Dios, para que a través de la menga de él, que era sagrada, poder redimir los pecados de la humanidad. Porque es la menga, en ese caso de Cristo, la que poseía la energía. Es la menga, desde la muerte del Cordero Pascual, desde el sacrificio de Cristo, la que ha sellado entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos cualquier tipo de pacto, con Oricha, con entidades mayores, con dioses, tanto de arriba como de abajo. Es igual. La menga posee la clave energética por la cual los milagros se dan. No es en sí la sustancia como tal, no es la sangre, es la energía. ¿Saben ustedes por qué, muchachos, en la época de la esclavitud fueron los negros los esclavos y no nosotros los blancos? Porque el blanco poseía la inteligencia, mientras que el negro poseía la fuerza. Por esa razón es que los negros fueron los esclavos y no nosotros los blancos. Siendo la sangre negra, la raza negra, por biología, por genética, mucho más fuerte que la raza blanca, es esa sangre, esa menga, siendo de un ente biológico negro, la que posee, digamos, algo en su estructura, algo en su código genético, que hace que la energía vital de esa menga, de esa sangre, proviniendo de un cuerpo negro, sea más fuerte que la de un cuerpo blanco o mestizo. Ahora, por ejemplo, voy a proceder después de este video a hacer 3 obras con 3 otorgamientos diferentes para una señora de México, a la cual quiero mucho, llevando mis saludos a su familia y a sus hijos. Salam aleikum. Mis entidades me la bendigan siempre. Y voy a hacer la elaboración de un otorgamiento de una menga de un animalito negro. ¿Por qué busqué yo con mis ahijados que me trajeran esos 3 otorgamientos de animales negros? Porque son mucho más fuertes a la hora de elaborar un trabajo. Tanto para mi cliente de México, a las que quiero mucho, que me pidió las peticiones reforzar y unas nuevas, tanto para mi cliente de Haití, que igualmente voy a hacer el trabajo después de este video, y para mi cliente de Colombia, quiero expresarles mis agradecimientos porque han estado conmigo por muchos años.
Tanto mi cliente de México, que ha estado conmigo por más de 5 años, y a mis otros 2 clientes que han estado como 2 o 3 años conmigo, mis más sinceros agradecimientos, puesto que están allí hombro a hombro, luchando en pro de sus metas, para que las metas sean realidad, de esas peticiones que cada una de ustedes me pidieron hace años. Quiero aclarar la pregunta de uno de mis ahijados. Él está en Bogotá, Colombia. Él me escribió hace como unos 15 minutos. Él me dice: padrino, cuando usted va a hacer un otorgamiento ante el Palo Mayombe o va a hacer un otorgamiento ante las entidades mayores, ¿cómo buscar la fuerza de ese otorgamiento para que sea lo más fuerte posible? A ti, ahijado mío, la fuerza de un otorgamiento radica tanto en la menga que posee el animal, mientras más grande mejor, o que el animal por sus características sea un animal negro. Los mejores otorgamientos que se hacen son de animales negros: perro negro, gato negro, ovejo negro, chivo negro, becerro negro, cabrito negro. No pudiéndose conseguir siempre animales negros, pues obviamente uno otorga animales de pelaje blanco o mestizo, que igualmente sirven. Pero si hablamos de fuerza, la genética de la sangre, de la menga negra de esos animales o otorgamientos mayores, siendo entes biológicos negros, son mucho más fuertes que la de los entes biológicos blancos. Hay algo allí en la energía de esa menga que es absorbida energéticamente por esas entidades, las cuales, sean enfumbes o entidades mayores, obligan a esas entidades con más fuerza a venir a laborar en este mundo terrenal para hacer que las peticiones de sus clientes se lleven a cabo. Tú me hacías una pregunta muy simpática hace un momento de cómo poder garantizarle a un cliente un trabajo, puesto que tú te pones nervioso. Sé que eres joven, sé que debes tener como unos 25, 26, 25 años. Te rayaste muy joven conmigo. Pero, ¿cómo te explico? Tú tienes que estar seguro completamente, al 100%, del valor de tus entidades, sean enfumbes o entidades mayores. Y en consecuencia, tener la plena convicción, más allá de la fe, de que tus entidades no te van a quedar mal. Yo, por ejemplo, cuando le digo a un cliente: yo te garantizo mi trabajo, me estoy basando primeramente en la certeza absoluta, más allá de la fe, en que mis entidades, sean mis 7 enfumbes o mis entidades mayores, no me fallan. Ahora bien, está la otra parte que también le corresponde al cliente. Tú puedes decirle a un cliente que le garantizas un trabajo, pero está también de parte del cliente mantener la motivación, la atención, ver cuando esos enfumes o entidades piden más sangre, estar pendiente de ti como su padrino o como el religioso que le hace el trabajo. Y en consecuencia, ese cliente, a la par con tu certeza como religioso y tu convicción de que el trabajo no va a fallar, ambos se mantienen pendientes. El cliente, al mantener contacto contigo para ver si el enfumbe o la entidad mayor necesita más menga, necesita otro chivo, otro ovejo, otro gato, necesita ofrenda, licor, etc. Y está la parte tuya como religioso de tener la convicción total de que las entidades no fallan. Si ambas partes van por igual, tú como religioso manteniendo la convicción de que tus entidades no fallan, y el otro 50% manteniendo la atención del cliente sobre ti: padrino, hermano, ¿qué necesita los enfumbes? Le mando para otro chivo, la sangre es suficiente, ¿cómo va el trabajo? Un trabajo jamás fallará. ¿Por qué crees, ahijado? ¿Por qué crees, ahijado, que yo tengo clientas que están conmigo por 3, 4, 5 y hasta 10 años? Un mismo cliente por tantos años. Porque son clientes que saben perfectamente que le pidieron algo a los enfumbes, y algo, por más pequeño que sea, hay una señal de que el enfumbe está caminando o la entidad mayor, y se dio. Entonces el cliente me llama: padrino, mire, se dio esto, se dio aquello, fulanito hizo esto, fulanito hizo aquello, estoy viendo resultados, necesita algo más. Y el cliente,
siempre a la par conmigo, se mantiene pendiente del proceso de que yo siempre les he hablado en los videos, de ese proceso religioso en donde uno siembra la semilla para que plante y después dé fruto. Una semilla no germina inmediatamente al abonar la tierra. Una semilla germina después de un proceso de germinación donde crece y se desarrolla la planta. Entonces, en ese proceso donde los clientes conmigo están hombro a hombro, pendientes de sus asuntos, siempre un trabajo jamás fallará. ¿Por qué te lo digo, ahijado? Porque hay clientes, y los tengo, no se los voy a negar, hay clientes cuya ley es la del menor esfuerzo. Me pagan los $500, me mandan por un otorgamiento, y ellos consideran que con ese otorgamiento ya tienen el cacho agarrado por los cuernos, el toro agarrado por los cuernos, perdón. Entonces se conforman, se les echan al hombro y creen que con un solo otorgamiento visiten Fumbes y las 20 entidades mayores van a hacer lo que ellos les dé la gana. Y no es así. Hay que mantener un continuo proceso, una atención constante, estar pendiente. Padrino, mire, le voy a mandar para una consulta a ver cómo están mis asuntos. Padrino, mire, pregunte con una consulta a ver si de repente necesita más sangre, cómo va mi trabajo, cómo van mis asuntos. A esos clientes que tengo por años en todo el mundo que trabajan conmigo, son clientes que están pendientes. Entonces, ahijado mío, primero y principal, tú tienes que tener la convicción total en tus entidades para poder decirle tú a un cliente que le garantizas un trabajo. Si tú no tienes la convicción, si tú no tienes la certeza, la seguridad en tus entidades, ya perdiste. Eso es lo principal. Tú tienes que tener la convicción total de que tus entidades no van a fallar. Y la otra parte, en consecuencia, va paralela, que es la atención al proceso que ese cliente le ponga al trabajo que tú estás haciendo, para mantener a los enfumbes o a las entidades mayores bien atendidas para que el trabajo dé los resultados esperados en el tiempo en que las entidades lo determinen y lo tomen necesario. Es a esos clientes, ahijado mío, que están siempre pendientes junto contigo de las entidades que tú manejas, los que van viendo resultados. Obviamente, si un cliente se conforma con enviarte tus derechos, te otorga un animal, y el cliente se duerme en los laureles y no vuelve a tener contacto contigo, obviamente las entidades se enfrían, los enfumbes se enfrían, las entidades mayores se enfrían, van poco a poco, cuando a ellos les dé la gana, cuando las entidades lo ameriten, y el cliente pasará tiempo sin ver resultados, porque así como el cliente se olvida de las entidades se olvidan del cliente. En todo proceso, ahijado mío, es un constante esfuerzo mutuo, digamos que un triángulo, que es religioso, cliente y entidades. Mientras ese triángulo, las tres vértices de ese triángulo, religioso, cliente y entidades, se mantengan en una constante comunicación, manteniendo bien a las entidades atendidas, ningún trabajo podrá fallarte, ahijado mío. Entonces, primero, habla con tus entidades y conserva y mantiene siempre la convicción, la certeza de que sus entidades nunca te van a fallar. ¿Y cómo logras eso, ahijado mío? Tú que me preguntaste que cómo lograr esa fe y esa certeza. Muy simple. Atiéndelos de cuenta tuya. No esperes que un cliente te mande para dar un animal. Saca de tu bolsillo y compra un gallo para el eguá para que te abra los caminos. Saca de tu bolsillo y compra un chivo, un ovejo, un perro o un gato y dáselo a tu enfumbe. Saca de tu bolsillo, ve y compras una botella de licor, un buen licor, no te vayas por lo barato. Si tú puedes darle la mejor ofrenda, darla. Compras una buena botella de licor y se la pones a su enfumbe. No hay necesidad de que se la eches, se la presentas así como hago yo aquí en mi altar, al enfumbe y le dices: enfumbe mío, fulano de tal, voy con licencia, aquí te entrego este licor, gracias por mi cuidado, gracias por la salud, gracias por las bendiciones, gracias por los clientes que me das. Mantén el contacto con tus entidades. Tú no necesitas de un cliente para mantener contacto con tus enfumbes. Que tú vas a hacer un pacto con entidades oscuras, más a mi favor. No vayas y busques las entidades cada vez que las necesites. Ve, buscas por ejemplo una vela, le das un velón a ellos y se lo enciendes en tu nombre. Vas por ejemplo una botella de licor, las pones sobre el pentagrama y se la ofrendas en tu nombre. Vas por ejemplo por un animal pequeño. No olvides que tiene que ser siempre de 4 patas. Vas por un animal pequeño
entidades mayores, voy con licencia, a ustedes fulano, 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 se la nombras por nombre, de esas 20 entidades que yo te di cuando te rayaste, cuando pactaste, perdón, y los invocas por su nombre, les matas el animalito de 4 patas sobre la patipemba, sobre el pentagrama, y se las ofrendas, sin necesidad de que un cliente te mande derechos, sin necesidad de que un cliente te busque. Hazlo tú como ahijado, hazlo tú, digamos que de corazón. Entrega esa ofrenda constante a esas entidades y los clientes aparecerán, porque una entidad bien atendida atiende bien al religioso. Una entidad bien atendida atiende bien al cliente. Si el religioso o el cliente se olvida de las entidades, por más que tú estés rayado y por más que estés pactado, las entidades se olvidarán de ti. Igual con el cliente. Si un cliente te envía derechos, no te conformes con únicamente darle el animal, digamos que adquirido por el dinero que el cliente te envió. No, saca de tu bolsillo, tú trabajas, estudias, tú tienes tu ingreso, saca de tu bolsillo y atiende a las entidades, independientemente de los clientes que tengas o no tengas. Entonces, en base a esa atención que tú como religioso le das a tus entidades, las entidades, por ende, por añadidura, te atenderán bien a ti y a tus clientes. Se les quiere mucho, muchachos. Vamos a proceder con el otorgamiento de mis 3 clientes. Vuelvo y reitero mis más sinceros agradecimientos por esos clientes que han estado conmigo hombro a hombro. Mis bendiciones para ustedes. Aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, aleikum salam.